Bienvenidos a El Hilo Negro. Esta noche vamos a conversar sobre los principales hechos, acontecimientos que marcaron el 2025 y sin duda también van a contribuir a el perfil que se va a enrutar en el 2026. Hechos económicos, políticos, sociales, y aquí me están pidiendo que también sean deportivos, pero aquí en este momento no. Hablamos sobre el tema del triunfo del Toluca, el bicampeonato del Toluca. Pero ya está constatado, ya podremos aquí en el staff poder conversar tranquilamente. Para conversar sobre los hechos del 2025, contamos con la presencia del destacado periodista José Elías Nader Mata. Pepe, muchas gracias por estar aquí. Y si te parece, vamos a una breve cápsula que nos permita entrar con un terreno más en común sobre los principales hechos en el Estado de México 2025. El año 2025 representó para el Estado de México un periodo de intensa actividad política y social marcado por reformas de gran calado y esfuerzos por redefinir la gobernabilidad de la entidad. Desde enero, la implementación de la reforma judicial mexiquense se colocó en el centro del debate público al modificar los mecanismos de elección, observación y evaluación de jueces y magistrados. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez respaldó esta innovación al sistema judicial local como un paso para acercar la justicia a la ciudadanía. En materia de seguridad, 2025 estuvo marcado por los contrastes. Por un lado, reportes oficiales señalaron reducciones históricas en homicidios dolosos, dado de la coordinación interinstitucional y los operativos de inteligencia. Por otro, la persistencia de delitos como extorsión y la percepción de inseguridad en municipios densamente poblados mantuvieron la preocupación social. La economía también ocupó un lugar central en la agenda. El Estado de México destacó por la creación de empleo formal y la atracción de inversiones, aún en el contexto nacional. Sin embargo, los reportes evidenciaron que queda trabajo pendiente para lograr el equilibrio económico entre regiones para atender las brechas productivas y sociales. Este año, la población mexiquense vivió o protagonizó protestas laborales, movilizaciones de transportistas y debates presupuestales, reflejando un entorno de alta presión social y presión política, en el que el partido en el poder enfrentó debates rumbo al futuro. De esta manera cerramos el 2025 con desafíos persistentes y una agenda que se perfila para 2026 como clave para consolidar el rumbo del Estado de México. Regresamos, estamos conversando con Pepe Nader sobre los principales hechos de este año 2025. Está cargado, hay varios temas, pero ¿habría alguno en especial que te llama la atención en este 2025? Bernardo, antes que nada, un gusto, gracias. Feliz 2026, un año que inicia y que sea bueno para todos, para ustedes y para todos los mexiquenses, las y los mexiquenses. Y sí, yo creo que hay muchos temas en el 2025. El principal, el que destacaría, el de la inseguridad. Este cáncer social que nos atañe a todas y a todos los mexicanos y los mexiquenses. Sí, con un avance en la disminución en delitos de alto impacto, en los homicidios diarios que se venían registrando, pero que en la percepción, en el día a día, en la persona que sale a la tienda, en la señora que va por las tortillas, que va al mercado, en el obrero que va a trabajar, sigue latente. Esto que hoy nos atañe a todos, autoridades y sociedad, que es el flagelo de la inseguridad. Creo que es el reto más grande que tenemos que superar en este 2026. Fue el flagelo que más nos lastimó en el 2025, porque desafortunadamente seguíamos viendo en las noticias todos los días y en los reportes que el crimen ahí está. Hay que atacarse a fondo, hay que evolucionar. Pero es una lucha, Bernardo, que yo siempre he dicho, no solo es de las autoridades, será
de los gobiernos y de la sociedad. Tenemos que avanzar hombro con hombro y ojalá que el 2026 las cifras sigan disminuyendo y podamos vivir en un México, en un Estado de México más seguro para todas y todos. Bueno, ahí está el tema de la inseguridad, que sin duda y que vamos a retomar en un momento más. Quizá uno de los acontecimientos políticos estructurales de este 2025 está marcado por la reforma judicial, que a diferencia de la reforma en otros estados, particularmente a nivel federal, fue muy ríspida, muy polarizante, ¿no? Y en el Estado de México, en realidad, fue tersa el proceso. ¿Cómo ves? Fíjate, Bernardo, además de mi formación como periodista, soy abogado. Y una de las cosas que me alejaron de el poder ejercer la abogacía era precisamente este poder judicial con tantos vicios, alejado, donde tú no podías acercarte a un juez, a un magistrado. Entonces creo que la naturaleza de la reforma es positiva, acercar al pueblo el poder judicial, pero destacar lo que bien dices. En el Estado de México creo que gracias a las autoridades judiciales se pudo transitar de manera correcta, profesional, entendiendo que hay que evolucionar. Lo hizo muy bien el magistrado en ese entonces, Fernando Díaz Juárez, ahora lo hace muy bien Héctor Macedo, para poder, de la mano del Poder Ejecutivo y Legislativo, hacer este cambio que ahora esperamos en el 2026 ya tenga resultados positivos. ¿Y cuáles serían? Que en el Estado de México exista una justicia más cercana, expedita, que es lo que la gente pide, no tardarse tanto en sus procesos, humana, profesional y honesta. Así que ese es el reto. Ya se dio el cambio, un cambio que se veía titánico, pero ya se dio. Ahora hay que concretarlo y con la voluntad que vimos del Poder Judicial y los demás poderes, creo que hay una oportunidad de hacerlo de manera exitosa a favor de la justicia mexiquense. Otro tema central del 2025, sin duda, ha sido avances, aunque sean pequeños, pero avances en materia sobre todo económica. Cerca de 250,000 empleos creados, el Estado con mayor inversión a nivel nacional, inversión internacional. Claro, en un clima no muy favorable como el que estamos viviendo a nivel global, a nivel federación. Pero en el Estado de México hay signos pues muy interesantes, son signos positivos de nuestra economía. ¿Cómo ves este punto? El Estado de México es un punto neurálgico de México. Estamos en el centro del país, rodeamos a la capital de México. Entonces, siempre hemos tenido esa fuerza que, si bien en algún momento se perdió, es positivo que ahora se recupere. Platicaba hace unos días con la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González, y nos compartía precisamente los avances que de la mano de la gobernadora se han logrado en materia económica, atraer la inversión en un año además sumamente complicado, donde se dice que a nivel global México va a crecer muy poco, pero el Estado de México no se puede frenar. Hay más de 17 millones de mexiquenses que demandan empleo, que demandan oportunidades económicas, y por eso es fundamental aprovechar las bondades del sur del estado, del Valle de Toluca, del norte, del Valle de México y del oriente, donde en todas las regiones hay extraordinarias oportunidades, Bernardo. Para eso, ¿qué se necesita? Pues el trabajo profesional de las autoridades, de la mano de los empresarios, de los grandes empresarios, medianos y pequeños, que no olvidemos son los principales generadores de empleo. Así que se viene un reto importantísimo, y hay un elemento este año que yo platicaba con la secretaria. Vamos a tener el Mundial. Toluca está proyectada para ser sede de algún equipo, para que aquí entrenen. Hay que aprovechar la derrama económica que va a dejar el Mundial, porque además lo vamos a tener aquí a 60 kilómetros en el Estadio Azteca. Entonces se vienen oportunidades que el Estado de México debe aprovechar, y que estoy seguro así será en beneficio de todas y de todos. Crimen organizado, Pepe. El tema aquí es cómo evalúas tú los operativos Enjambre,
caudal, bastión, es decir, ha habido operativos que enfrentan y sobre todo da la impresión que es frente a la familia michoacana, que es uno de los, el Estado de México es un bastión muy fuerte para este cártel de crimen organizado. A nivel nacional vemos que se hizo un gran esfuerzo para tipificar con mayor rigor el delito de la extorsión, que va de la mano del crimen organizado, que va de la mano de lo que se quejan las y los mexiquenses. Este crimen que antes pues, vendía drogas, pero ahora no se conforma con eso. Ahora extorsiona, amenaza, secuestra, lacera y molesta a la gente trabajadora, honesta, que lo único que quiere es salir adelante y llevar el pan a sus casas todos los días, Bernardo. Y por ello creo que estos operativos han sido importantísimos. Fíjate, el operativo contra el huachicoleo de agua a mí me pareció extraordinario, porque además me pasa en medio, aquí en su casa en Toluca, de que yo no tenía agua. Y me toca junto con mis vecinos empezar a comprar el agua carísima, ¿no? Y te dabas cuenta en los hechos que ahí estaba el huachicoleo de agua. El operativo Enjambre, que también creo que ha sido fundamental, y ese es el camino, a través de la inteligencia, a través de la buena planeación y de la voluntad y la honestidad de las autoridades, combatir al crimen organizado. No puede seguir avanzando. Ahorita hablábamos de la familia, pero bueno, también el oriente está amenazado por otro tipo de agrupaciones criminales y el norte del estado. Hoy está el antecedente de que hay una lucha entre ellos. Ahí es donde debe entrar la autoridad, con todo el poder, con toda la honestidad, porque sin honestidad no se puede combatir, para que podamos nuevamente recuperar la seguridad y la estabilidad. Creo que ese es el camino. Más operativos como estos, más honestidad, más inteligencia y una ejecución correcta. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, Pepe. Estamos viendo algunos de los temas, estamos viendo el tema de la inseguridad, de ahí empezamos. Bueno, empezamos con el triunfo del Toluca, que aquí me lo Por favor. recordaron, el bicampeonato de los Diablos Rojos en épocas navideñas. Vaya contraste, pero bueno, ahí lo dejamos. Después, el tema de la importancia de la reforma judicial. Una reforma que hay mucha expectativa en el aterrizaje que se va a dar el próximo año. El tema del crimen organizado, que sin duda es algo que sigue planteando, y otro aspecto importante es signos de crecimiento económico real en el Estado de México, en inversión, en número de empleos, etcétera, que tiene que ir de la mano del país, porque el Estado de México no es una entidad aislada. Vamos a una pausa, los principales hechos 2025 aquí en el Hilo Negro. Estamos de regreso en el Hilo Negro, conversamos con el periodista Pepe Nader y estamos conversando precisamente sobre los hechos más relevantes del año 2025 en el Estado de México. Pepe, hubo muchas marchas, protestas, paros de maestros, hubo también de cuestiones, por supuesto, no solamente educativas, sino también estamos hablando de transportistas, en fin. ¿Cómo el gobierno, digamos, gestionó estas marchas, estos plantones, estos debates de inquietudes de sectores de la sociedad? Bernardo, marchas en medio de que sí les dábamos la razón, porque tú escuchabas a los transportistas, a los productores del campo con sus exigencias y sí entendías su petición, pero también en medio del encono social, de el haber sido violentado el derecho al libre tránsito, que además nos frena en muchas situaciones. Por ello creo que es fundamental la gobernabilidad. Yo lo escribía a lo largo del año pasado. Esto se llama gobernabilidad.
quienes ejercen el poder deben estar preparados para afrontar todos estos retos, para dialogar las ocasiones que sean necesarias, buscar las rutas de solución, atender las demandas. Algunas podrán tener soluciones y otras, si no es así, buscar el camino para ir avanzando. Pero creo que sí estuvimos convulsionados a lo largo del 2025 de marchas que pusieron en jaque a todo el país, y lo sufrimos en el Estado de México porque nuestras principales carreteras estaban cerradas. Nunca voy a ser partidario de la violencia, menos en medio de lo que vivimos en México. Sí hay que aplicar la fuerza pública, pero una fuerza pública que debe venir del diálogo, de las ideas, de los acuerdos, del respeto. Ojalá que en este 2026 tengamos mayor acuerdos, mayor soluciones para que avancemos y evitemos estos bloqueos que nos volvieron locos. Pero también hay que entender las causas y las luchas sociales. Otro aspecto que también ha estado muy comentado en la opinión pública es esta situación, digamos, de distensión de la cúpula gobernante en el Estado de México. Al principio se hablaba como una especie como de triunvirato, un triángulo entre Higinio Martínez, el secretario de Gobierno Horacio y la gobernadora. Pero en los últimos, el 2025, se nota claramente un distanciamiento del senador Higinio Martínez y al mismo tiempo demandando interlocución. ¿Cómo sientes, cómo el Estado respira esta situación política a los más altos niveles de la conducción de la entidad? El Estado de México, Bernardo, siempre ha sido, históricamente, el laboratorio político a nivel nacional, ¿no? Incluso la elección de gobernador siempre es un poco, o de gobernador es un poco antes de la presidencial, y por ello la política que se haga a nivel gubernamental y partidista es fundamental. Creo que hoy Morena, como partido fuerte, hegemónico, debe analizar muy bien este tipo de situaciones y de fracturas. Debe buscar a través del diálogo y los acuerdos transitar tranquilos. Si tú me preguntas hoy, ¿cuál crees que sea la mayor oposición que tiene Morena? Pues Morena, Los propios morenistas son aquellos que podrían poner en riesgo un proyecto que además se ha consolidado con el trabajo de la gobernadora, porque la gobernadora tiene una aprobación muy alta, se ha consolidado pues de la mano del secretario general de gobierno, y por ahí habrá que sentarse, escuchar todas las expresiones, buscar aquellas rutas donde puedan seguir avanzando juntos, porque si no, ahí se mete la oposición y puede debilitar al partido. Algo que yo estoy seguro, pues a la oposición pondría feliz, porque en lo particular, pues no, tampoco como que han hecho mucho, Bernardo. Yo veo una oposición medio desaparecida. Entonces, habrán que trabajar mucho en la unidad, y más porque el próximo año, el 2027, tenemos elecciones. Y que van a empezar en 2026 al final, Así es. con las definiciones de candidatos. Fíjate que yo recuerdo mucho, recientemente a Denise Merker, que hizo un documental sobre el fin del PRI, Sí, se llamaba ese documental. Y le preguntaron por qué hizo el documental. Y dijo, fue por el Estado de México. Ah, caray, ¿cómo por el Estado de México? Sí. Yo, cuando se iban a dar las elecciones del 24, juraba que el PRI se iba a morir en la raya en el Estado de México porque pues, era el bastión más grande, el más poderoso, Grupo Atlacomulco, lo que tú quieras. Y mi gran sorpresa, dijo Denise Merker, es que el PRI no fue lo suficientemente, digamos, proactivo en ese proceso electoral, al contrario. Y eso anticipa este derrumbe que ha tenido el PRI a nivel nacional. Y efectivamente, ese derrumbe, los signos primeros se dieron en el Estado de México. Volvamos a un tema que tú abordaste, y es un evento importante, fue el segundo informe de la gobernadora Delfina Gómez, que se dio, y que se dio en un momento en donde ella goza o sigue gozando
de la alta estima por parte de la ciudadanía, de la población. Ronda alrededor del 65%, que la coloca en una de las gobernadoras con mayor, digamos, aceptación. ¿Qué significa para el Estado de México tener una gobernadora creíble? Bernardo, a 2 años, poco más de 2 años de que la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, asume el cargo, hemos visto que las cosas en el Estado de México cambiaron totalmente. Las formas, los modos, estos protocolos a los que pues, estábamos acostumbrados históricamente, se fueron transformando. Definitivamente es una nueva manera de hacer gobierno, eso es un hecho. Una gobernadora que yo calificaría de sensible, de humana. No me voy a olvidar el año pasado cuando le ganan las lágrimas al manifestar su pésame por una jovencita que había perdido la vida. Lágrimas que así, a mí se me hicieron sinceras y que además hablaban de una mujer que estaba preocupada por lo que pasa en el estado que gobierna y que hacía un llamado a sus autoridades que trabajan para ella, para el pueblo mexicano, a que se pusieran las pilas y dieran más resultados para evitar este tipo de escenarios. Yo me quedo con eso, con una mujer sensible, humana, trabajadora, porque además la vemos trabajando sábado y domingo. Nosotros que hacemos las notas todos los días, ahí está la información. Me quedo con el trabajo, con su sensibilidad, su humanismo y que esperamos sea la constante en los años que le restan al frente del gobierno, porque eso se refleja en el sentir del pueblo, que el pueblo es el que califica la aprobación. El pueblo es el que dice, sí, sí quiero a mi gobernadora, no, no la quiero. Y hasta el momento su aprobación pues es positiva. Muy bien, pues sí, tienes toda la razón. Además es una gobernadora de terreno que está con la gente, de contacto y transmite su sensibilidad, no a través de medios, sino directamente con la gente, se deja abrazar, abraza, es tremendamente sensible y está en cosas presentes muy importantes y hasta en cosas pequeñas. ¿No? Estos días estuvo barriendo el tema de limpiemos el Estado de México, en fin. Última cuestión, hay grandes temas que se vienen y que van a ser continuidad. Y una de ellas es la reforma electoral. ¿Cómo ves hacia el 2026 la reforma electoral con todas las expectativas que hemos tenido durante 2025? Es fundamental para México y para el Estado de México tener una reforma electoral. Tenemos que evolucionar. Y una de las leyes que está obligada a seguir avanzando es la electoral. Imagínate si nos siguiéramos gobernando con aquella de los 80s, donde ni siquiera existían organismos encargados de las elecciones. En lo personal, ojalá se respeten los organismos autónomos, porque creo que el INE, creo que el IEM en el Estado de México han hecho un trabajo histórico e importante. Pero por otro lado, también hay que analizar el tema de las plurinominales, que hoy es lo que más suena. Una promesa, Bernardo, que yo me acuerdo desde Vicente Fox, se prometió que iban a disminuir, llegó Calderón con la misma promesa, llegó Peña, llegó Andrés Manuel, todo mundo ha dicho no, hay que disminuir, si bien no desaparecerlas, creo que sí hay que disminuirla, para que ya no tengamos tantos compadres y amigos en los congresos o incluso en las gubernaturas, en puestos importantes, que realmente llegue quien lo merece, no el líder político del partido que sea. Hay mucho que abordar y antes de que concluyera el año platicábamos con Paco Vázquez, el presidente de la Jucopo en el Estado de México, y fue muy claro, nosotros vamos a avanzar en la reforma electoral alineados a lo que se haga a nivel federal. Y creo que así debe ser, no solo en el Estado de México, sino en todos lados. A favor de una reforma electoral, pero que no nos gane la pasión política, que impere la democracia y que impere el fortalecer las instituciones de este país. Pues agradezco mucho tu presencia, Pepe Nader. Te vamos a seguir leyendo tus artículos, tus comentarios. Gracias.
y por supuesto tienes un espacio aquí abierto para seguir conversando de estos temas y sobre todo pues el 2025 que ya pasó y que hay cuestiones centrales que van a trascender en este 2026. Aunque sea atrasado, pero desde este estudio, desde los compañeros que conformamos el Hilo Negro, les enviamos o más bien les deseamos un feliz, un candente y un próspero 2026. Hasta la próxima semana.